Shalom, shalom, Haverim, Manishma, Manianim, Manianim, Eise Yofi, Hakol Beseder, Eise Yofi. Saludos, saludos a todos nuestros amigos, a los millones de internautas que el día de hoy nos están sintonizando en este canal de YouTube desde la Ciudad de México, desde el Valle de la Náhuac, llegando hasta Bolivia, Puerto Rico, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Colombia. El Señor bendiga a Sudamérica en el nombre de Jesucristo. Hasta la Patagonia esté llegando su bendición. Desde España hasta Australia, el nombre del Señor esté con ustedes. Por supuesto, el músculo mexicano y a nuestra comunidad en Estados Unidos. God bless America. El Señor esté bendiciéndolos, el Señor esté llenándolos de su gozo, de su paz, de su bendición. Brajot Rabot. Hoy en esta edición, hoy martes 28 de mayo, estaremos viendo nuevamente, la continuación de este libro. Ahora lo tenemos de este lado. El diablo, la bestia y el falso profeta. Lo puedes conseguir en Amazon. Y vamos a ver algunos términos muy interesantes, cómo la Biblia maneja esto de la profecía. Y básicamente, empecemos por el término hebreo Navi. Navi es como se traduce profeta. Navi viene del hebreo, Nabiá, profetiza con S, la persona que hace, la persona de sexo femenino que dice profecía, es una profetisa con S. Y profetiza con C, es el verbo, profetiza en el nombre del Señor, profetiza y no calles. El término Navi viene del Jifil Hevi. Básicamente el Jifil, es un binyan. Hevi, que significa traer, ¿no? La raíz es va a venir en hebreo, pero en Jifil significa traer. Y básicamente es la persona que trae la revelación o la palabra de Dios a la tierra, ¿no? Básicamente así es como se entiende. El que trae la revelación del Señor. Y en tiempos bíblicos se nos va a mencionar, por ejemplo, que el profeta, que el patriarca Abraham era Navi. Déjenme acomodo la corbata para que no se vea. Ahí está. Si no, mi esposa después dice, tenías la corbata chueca. Vamos a jalarlo un poco para acá. Hacia este lado, ahí está. En vivo y a todo color. Básicamente nos dice la escritura que el patriarca Abraham era Navi, era profeta, ¿no? Entonces, pero no se nos dice, qué profetizó o qué palabra trajo. Básicamente, vamos a tener otros términos, los vamos a ir viendo, pero el profeta como tal, como una figura pública, aparece en tiempo de los jueces, ¿no? Básicamente el shofet, el juez, fungía también como profeta, ¿no? Al mismo tiempo era juez, era el jerarca de Israel, era el que guiaba a la gente y fungía al mismo tiempo como juez, no era el que tenía la autoridad para discernir la voluntad del Señor. No queda muy claro en tiempo de los jueces cuál es la relación entre el sacerdote, ¿no? Parece que el sacerdote está en una parte, el juez, que después se va a erigir un melech, ¿no? La palabra que se traduce como rey, y el rey
junto con el profeta parece como que van a tener estos choques de autoridad, ¿no? Dios trayendo la palabra, el rey desobedeciendo, pero bueno, en un principio empezó como el shofet, ¿no? Era básicamente el que tenía esta revelación. Pero se nos menciona, por ejemplo, en Primera de Samuel 9:9, que al profeta en esos tiempos, en tiempos de los jueces, se le llamaba Roé. La traducción más literal sería como vidente, porque viene del verbo Paal Ra'a, mirar, ¿no? El que mira, el que ve, la persona que tiene la capacidad de ver el futuro, que trae el signo divino, el devenir de un individuo, de una nación, del mundo. Entonces, bueno, básicamente es el Roé, ¿no? Si se mencionaba Navi, al patriarca Abraham, quién sabe si el término se puso después, ¿no? Cuando se cristalizó la historia, o de común ya se le llamaba así. El hecho es que a los primeros jueces se les decía roé, ¿no? Como videntes, esto en tiempos del profeta Samuel. También vamos a tener en Segunda de Crónicas 35:15 otro término, José. José, no del nombre José, José viene de Asaf, de reunir, Yosef, Asaf, sino de Gesión, visión, el que tiene como visión. Es una visión, se puede dar en sueños, no siempre, a veces son alucinaciones visuales, a veces son alucinaciones auditivas. Esto es básicamente una visión, una gesión. Y José sería como de visionario, ¿no? El que puede tener o el que extiende su visión o recibe una visión. Se parece un poco al Jolem Jalom, al soñador de sueños, ¿no? Bueno, pero hay una distinción, ¿no? A veces yo he tenido algún sueño, a veces alguien ha tenido algún sueño y dicen, ¿será una revelación de Dios o no será una revelación de Dios? El gesión, la gesión, la visión es más nítida, es más real, es más fuerte cuando se trata de una revelación profética. Entonces vamos a tener estos términos de uso común en las escrituras. Jolem, Jalom. Y bueno, el profeta es descrito como un Ish Elohim, como un varón de Dios, como un hombre de Dios, ¿no? Y básicamente pues se reseña a Moisés, se empleó el primero, también Moisés era profeta, era un varón de Dios, Elías era un varón de Dios. Y vamos a tener otros términos porque la línea que divide la profecía de la adivinación es muy endeble. Podríamos decir que a veces hasta cruza un poco. Por eso hay que tener mucho cuidado como cristianos cuando realmente estamos recibiendo una revelación de Dios, cuando estamos confundidos, ¿no? Y no es una profecía, puede ser un don adivinatorio lo que estamos teniendo. Por eso debemos ser muy cautos y examinarnos, porque las líneas se pueden cruzar, las fronteras no están como bien definidas. Vamos a tener un término negativo para describir a un mal profeta en Miqueas 2:11, ¿no? Este hombre introdujo el término matif. Matif básicamente se traduce de manera literal como destilador, ¿no? Es del Baal Nataf, ¿no? Destilar, y nos habla de que la revelación de Dios se fermentó, ¿no?
fue como procesada para darle este toque embriagante, este toque alcoholizante. No es una revelación pura, es una revelación fermentada. Vamos a ver ahorita ejemplos de todo esto. Primero les quiero dar una reseña de todos los términos. Es muy interesante. Bueno, el profeta también va a ser descrito en las escrituras como Meshugá. Meshugá, del verbo shga'a, ¿no? Shgiot, cometer un error, una tontería, errar, básicamente Meshugá, como una persona loca, ¿no? El profeta está loco, es un Meshugá, ¿no? Y normalmente hacen muchas locuras los profetas. Y bueno, es bíblico, ¿no? Es un Meshugá, es un hombre loco. Vamos a tener también otro término. Este ya pasó, ¿no? De ser profeta a lo que es la adivinación, ¿no? El Najesh y Enajesh. La traducción textual, el que sisea, siseando, o el que vivorea, vivoreando, porque el término viene de Nahash, de víbora, ¿no? Que es una serpiente, ¿no? La serpiente, la víbora, entonces nos habla, quién sabe, de alguna persona que murmuraba la profecía, se escuchaba un siseo, ¿no? Yo me imagino que está hablando de un siseo, de un murmullo, ¿no? Como hacen las víboras, ¿no? Así, no sé, el que sisea, siseando, o el que hace como víbora, ¿no? Es descrito, por ejemplo, José el soñador, cuando confronta a sus hermanos, y bueno, en otros pasajes de las escrituras se utiliza y les dice que no saben que yo sé sisear siseando, ¿no? Conozco técnicas adivinatorias. Bueno, por supuesto que estaba blofeando con los hermanos. José era un hombre de Dios, pero se hace pasar por un brujo maligno que sisea. Es muy interesante el uso del lenguaje. Vamos a tener también de connotación negativa el Metzatzef, ¿no? Básicamente el que susurra, ¿no? Parecido, les digo, al Najesh y Enajesh, ¿no? Este es Menatzef, de susurrar, y otro, el Mejagé, el que murmura, ¿no? Todos estos términos siempre son como ocultos, como algo en silencio, así como que mira, te voy a dar un secreto, pero no se lo digas a nadie, aquí viene la profecía. No, pero pues quién sabe de quién es la profecía, ¿no? Vamos a tener otro término que se usa mucho en las escrituras también, básicamente el que se mueve gentilmente, ¿no? El que se mueve así como con cuidado, ¿no? Despacio. Otro término para describir a estos falsos profetas viene de la raíz natá, inclinarse. Se ha perdido realmente cómo funcionaba la profecía, cómo se utilizaban estas adivinaciones, pero nos puede dar una idea. Básicamente, bueno, todas estas técnicas estaban ligadas a un secretismo, ¿no? Algo que pasara desapercibido sin llamar la atención. El que se inclina, ¿no? Y se acerca, como te voy a decir un secreto, se inclina a tu oído para susurrarte, sería más o menos la idea, ¿no? Vamos a tener otro término, el Gideoni. Se traduce literalmente como el que sabe. Viene del Paal Yadá, que es conocer, saber, pero tiene una implicación sexual, ¿no? Cuando una pareja Yadá se conocen, se está hablando de una intimidad. Y bueno, hay un término en las escrituras para describir a este tipo de mujeres, la Kadesha, que era básicamente la prostituta
oracular. Hay toda una historia en Génesis 38, 22, ¿no? Que esta mujer se disfrazó de Kadesha para engañar a su yerno que no le daba al otro hijo de acuerdo a las leyes del levirato. Y bueno, se disfrazó de Kadesha, de prostituta oracular. En el siglo VI antes de Cristo, el templo de Artemisa en Éfeso fue famosísimo por albergar más de 1000 prostitutas oraculares. Vamos a ver los términos y ahorita describo ejemplos de cada uno. Dijimos, vamos a tener otra palabra para hablar sobre los falsos profetas, sobre los adivinos, y básicamente es el término Ob. Ob se traduce textualmente como ventrílocuo y puede ser alguna persona que invocaba a los muertos, ¿no? Y recibía alguna instrucción desde el mundo espiritual, ¿no? Alguien poseído, ¿no? En un estado de trance, revelando ahí lo que le estaban diciendo los muertos. Entonces, bueno, hay que distinguir cuando se trata de un don de profecía y cuando se trata de un ¿no? Y cerrar puertas espirituales. Vamos a tener también finalmente el Kazam. Kazam es el astrólogo, el término lo conocemos hoy en día, el cosmos, ¿no? Bueno, es el que miraba las estrellas, que consultaba los astros para poder discernir el futuro. En la historia de Abraham, el Señor le dice: sal y mira las estrellas, tu descendencia será mayor, si las puedes contar será mayor. Al parecer, bueno, nos dicen los talmudistas, Abraham había consultado a los astros y los astros decían: no vas a tener hijos, tu esposa es estéril, tú estás frito, no vas a tener hijos. Y bueno, el Señor lo sacó y le cambió su carta astral. Le dijo: mira, yo te presento un futuro, una realidad completamente diferente a la que te fue dicha por los astros. Bueno, estos son los términos que aparecen en la escritura para distinguir, dijimos, al Navi, ¿no? Quién era, cómo era y cómo van diferentes niveles hasta que se confunde, hasta que se traspasan estas fronteras de la magia de la adivinación. Básicamente la profecía hoy en día, ¿existe la profecía o no existe la profecía? Mira, hermano, llevo yo 25 años de pastor, llevo unos 30 años ya de converso al cristianismo, y en toda mi vida me ha usado Dios unas 3 o 4 veces para dar unas profecías muy, muy certeras. Esto no indica que sea profeta, sino que se movió el Espíritu Santo y se manifestó un don en un momento específico. Pero yo no me atrevería a decir, así dice el Señor, y de pronto darte una palabra profética, ¿no? Las veces que he tenido este don ha sido muy, muy específico y ha sido totalmente revelación de Dios. Hay que tener mucho, mucho cuidado con el abuso de la profecía hoy en día, ¿no? Hay un abuso en las iglesias. Vamos a tener el término roé, vidente, ¿no? Bueno, es el que ve o el que está viendo el futuro o el devenir, y podemos hacer una distinción. El Nuevo Testamento nos dice, bueno, la profecía es la palabra de Dios. Entonces podemos nosotros dar una palabra, sería una palabra profética. Cuando vemos un porvenir, el término más adecuado sería roé. Tiene una connotación muy negativa en español, ¿no? Si traducimos vidente, lo vinculamos con la brujería, pero bueno, en términos bíblicos no es así.
Luego vamos a tener el José, ¿no? El que tiene una visión, gesión. Visiones alucinatorias. En estos 30 años de cristiano he tenido dos visiones totalmente alucinatorias. Una, bueno, estando en carne propia cuando me convertí al Señor, y otra que entraría dentro de lo que es Halom Holem, Holem Halom, el soñador de sueños. Tuve este sueño con una visión donde se me aparecía un ángel y la visión fue muy vívida, ¿no? En el lugar donde estaba yo sentado leyendo la Biblia, en la visión estaba en la misma recámara, ¿no? Y veía a nunca vi un cuerpo, vi una luz muy fuerte en en la esquina, en el marco de la puerta, y bueno, pero fue una visión muy fuerte que se podría confundir con un Jolem Jalón, con un sueño. ¿Cómo distinguir un sueño de Dios, un sueño profético de un sueño en la carne? Bueno, el 99.9 de las veces que tienes sueños son sueños en la carne. Llega la gente, me cuenta sus sueños y me preguntan, pastor, ¿será un sueño profético? Yo me les quedo viendo y digo, no lo creo, ¿no? Suena más bien como un sueño, como una proyección en la carne. Hay que ser muy cautos, no podemos dejarnos guiar por los sueños, ¿no? ¿No? Que Dios confirme su palabra muchas veces para tener una certeza en el mundo real. Normalmente al sueño le sembramos lo que queremos escuchar, lo que queremos que pase, y bueno, estamos proyectando nuestros anhelos en el sueño. Y de aquí, bueno, empieza a tener esta connotación, ¿no? Vamos a hablar del término Meshugá, el término loco. Los profetas, muchos hacen muchas locuras y uno dice, ay Dios mío, en las iglesias los ven con mucho recelo, en muchas iglesias de plano cortan la profecía. Pero cuando vemos nosotros la escritura, cuando analizamos los textos bíblicos, lo que vemos es muchas locuras, ¿no? Muchas locuras. Los profetas hacían cosas muy locas, ¿no? Vamos a tener este profeta levantando un sitio con ladrillos, ¿no? En contra de Jerusalén, haciendo una maqueta ahí, poniendo ejércitos enemigos. Otro que salió desnudo no sé cuántos días porque así iban a ir en cautiverio, ¿no? Es decir, hacían cosas bastante excéntricas los profetas. A mí me ocurrió en esta ocasión, estábamos en Israel en una excursión y esta mujer, bueno, tuvo el síndrome mesiánico y andaba bien mal, le dio ahí profetitis. Y en una de esas le dijo al autobús, al guía, que detuviera el autobús porque el Señor le había mandado poner 12 piedras en el valle de Megiddo, ¿no? Y estábamos atravesando el valle de Megiddo. Y yo la vi y dije, tierra, trágame, no puede ser. Y entonces dije, esta mujer está loca. Y escuché una voz en hebreo, bueno, no la escuché, se me vino a la mente el término Ehen Hi Meshugat, ¿no? Ciertamente ella es una Meshuga. Y dije, Señor, perdóname, he ahí tu profeta, he ahí tu profetisa, ¿no? Déjala hacer su acto simbólico, el Señor sabrá qué hacer con ella. Bueno, hay que ser tolerantes, hay que orar siempre, sobre todo con los actos simbólicos que nos parecen locura, pero que pues son salvación en Cristo Jesús. Vamos a tener el matif. El matif dijimos que era el destilador. A veces a la gente le llega una palabra y la destila. Esto quiere decir la pervierte, la fermenta, porque, bueno, le da miedo darla directo a la congregación, le da miedo de qué dirán, bueno, entonces la maquilla, ¿no? Es un término fuerte,
pero pasa muy a menudo en las congregaciones. El profeta siempre trae buenas nuevas, siempre trae palabra, prosperidad, ¿no? Hay todo un evangelio de la prosperidad, bendición, ¿no? Y esto podría ser un poco la palabra destilada, no buscó la revelación. Digo, no dudo que Dios nos quiera bendecir, pero a veces el Señor nos quiere decir cosas muy específicas. O traes un dolor en tu corazón y lo sacas, ¿no? Pensando que es revelación de Dios. Bueno, ya destilaste la palabra. Los términos negativos, decíamos, hay que tener mucho cuidado. El que siseando, Nahesh, Yenahesh, ¿no? El que conoce el lenguaje de las serpientes, bueno, es un lenguaje de las víboras. La víbora representa a Satanás. Y el murmullo, siempre hay un siseo, ¿no? En estos, un murmullo, un moverse con gentileza, un inclinarse para dar un secreto. Hay que tener mucho cuidado cuando el Señor nos esté usando y cuando no. No tenemos una descripción de cómo se utilizaban o cómo funcionaban estos adivinos en aquel entonces. Tenemos una descripción de la Kadesha, por ejemplo, y cómo murmuraba al oído después de tener un acto de intimidad con la persona que la consultaba. Por eso eran prostitutas oraculares. La persona iba, se acostaba con la prostituta y en algún momento durante el acto la prostituta susurraba algo al oído de la persona y daba el signo, daba el azar, daba el futuro, el devenir. Entonces, bueno, todos estos términos, Gideón y Yadá, que tiene que ver con la intimidad, Kadesha y el susurrar, ¿no? Parecen como vinculados, ¿no? Algo de secretismo, algo en oculto. El término Ob, el ventríloco, es por supuesto la gente que es tomada por un muerto, por un espíritu guía, ¿no? Hay quien dice, sí, yo tengo un espíritu guía. Y bueno, yo antes de ser cristiano, me tocó ver una persona que entró en trance, ¿no? Se le voltearon los ojos y empezó a hablar un espíritu a través de ella. Y todo lo que dijo este espíritu empezó a pasar, ¿no? Era ahí el complejo de Cassandra. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavidos porque todo esto se puede confundir. Mira, ¿cuál es la diferencia entre una profecía y un espíritu de adivinación? Tuvimos este caso donde una persona nos dijo, oh sí, me está diciendo el Señor que allí abran su cajón y que me den una de las pastillas rojas que tienen ahí. Dije, a Chihuahuas, a ver, y abrimos el cajón y sí, había unos Adviles ahí rojos, perdón, unas pastillas rojas ahí en el cajón. Y dije, a ver, ¿cómo? Esto no es de Dios. Le dije, a ver, pregúntale al que te está hablando si confiesa que Jesucristo es el Señor. Y le preguntó y dijo, no. Entonces, bueno, le estaba usando un espíritu de adivinación. Por eso hay que orar siempre, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavido. Vamos a tener el Kazam, el astrólogo, la persona que consulta a los astros. Mira, los horóscopos es una forma muy actual, ¿no? Todo mundo ve su ascendiente, si Mercurio es retrógrado, si qué signo zodiacal eres. Y con todo esto haces pactos en tu vida, ¿no? Sin darte cuenta y dices, ay, si es un simple horóscopo, claro, pero estás haciendo un pacto espiritual sin darte cuenta. Y recuerda este término, matif, destilar. La palabra, la profecía debe ser completamente limpia. El profeta trae la revelación del cielo, una revelación sin mancha, una revelación
pura sin destilar. Entonces, hermano, hermana, el Señor te bendiga, el Señor esté con ustedes. Pueden encontrar el libro en Amazon, se los envían a cualquier parte del mundo. Y bueno, el Señor los esté usando en profecía. Aprendan a distinguir entre la profecía de Dios y la profecía destilada. Aprendan a distinguir entre los actos de adivinación, de astrología, lo que es incorrecto delante del Señor, y la profecía pura y sin destilar. El Señor esté bendiciéndolos, el Señor esté guiándolos en su gloria, en su poder, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.